Esta sesión la dedicamos a los paradigmas. Los paradigmas o modelos son en principio una síntesis de aquello que deberíamos tener en cuenta junto con otros factores a la hora de diseñar, ¿no? Y que van a influir de alguna manera en las decisiones que tomemos a lo largo del proceso de diseño, ¿no? Antes de empezar explicando algunos de estos paradigmas, o sea, la selección, los modelos siempre son una selección que obedece a la forma de mirar la actividad de la persona que los propone. Vais a oír que hay muchísimos paradigmas. Cada persona que interviene, digamos, en este tipo de actividad, en el diseño de aplicaciones TIC, va a tener un conjunto de paradigmas en los cuales va a apoyar su actividad y que forman parte de su propia selección, bien por la experiencia, bien condicionada pues por el tipo de aplicaciones que hace o por el sector para el cual hace las aplicaciones, etcétera, por la tecnología, por el equipo humano que tiene alrededor, etcétera, ¿no? Entonces yo pues he escogido unos cuantos paradigmas que pienso que son interesantes, o sea, que pueden ser sugerentes, que os pueden guiar en decisiones bastante transversales en este apartado, en este proceso de diseño, y que pueden ayudaros a resolver, digamos, correctamente algún problema que os encontréis por el camino, ¿no? Yo baso bastante la técnica para resolver el diseño en un proceso de ensayo-error, entre otras cosas porque es muy difícil tener la imagen en la cabeza de aquello que tú quieres hacer al final, ¿no? O sea, generalmente cuando inicias el proceso tienes ideas muy desconexas que no son coherentes o consistentes en ese momento y por tanto no forman un único cuerpo, ¿eh? Es muy fácil empezar pensando que estás diseñando una aplicación y estás diseñando varias, ¿eh? Bien, la idea es que este listado de aplicación o de paradigmas os puedan ayudar a poder, bueno, a identificar algunos aspectos de estos en el diseño que puedan crearos problemas más adelante, ¿no? Bien, esto es un artículo publicado por Harvard, concretamente, en el cual, pues bueno, se habla de qué es lo que debería ser la ciencia del diseño. El diseño no es una ciencia, o sea, no se ha aceptado que sea una ciencia. El diseño es algo que está repartido de una manera, o sea, es transversal en varias disciplinas y por tanto hasta el momento no ha conseguido hacerse con un cuerpo de conocimiento propio que le permita decir que, bueno, que es una disciplina en sí misma y no dependiente de otras. Actualmente, pues bueno, depende de las ciencias, de las economías, incluso del arte, depende de los sistemas de información, depende de la ingeniería del software, de la arquitectura de computadores, bueno, depende de una serie de cosas, ¿no? Y entonces el diseño queda agarrado a ellas. O sea, las ciencias son esas otras y el diseño, digamos, es un complemento o una parte de ellas, ¿no? Que es transversal. Bueno, ha habido intentos de convertirla en una ciencia, o sea, de que se empiece a hablar de la ciencia del diseño y que por tanto sea una disciplina que podría desarrollar pues líneas de investigación propias, etcétera, etcétera. Pero va a ser difícil, a pesar de que posiblemente se consiga en los próximos años, va a ser difícil que las otras disciplinas dejen escapar esta de su campo, digamos, de competencia o de conocimiento, ¿no? Pero bueno, que sepáis que no es una ciencia, ¿vale? Pero que está ahí intentando serlo. Una crisis que dura muchísimo, ¿no? He escogido, veréis que en la presentación voy escogiendo imágenes que casi todas tienen una cierta ironía con respecto al texto, ¿no? Pero lo que sí que tienen es relación con algo que nos interesa, ¿no?
El, aquí la imagen, pues bueno, es de la portada de un disco de Supertramp, ¿no? Crisis, what crisis, ¿no? Que, bueno, ¿cuál es la crisis? En realidad el sector, digamos, de las TIC está viviendo una crisis muy light, muy difuminada, es un sector emergente y ha ido creciendo. Y por ejemplo en España prácticamente no hay paro en el sector de las TICs, ¿no? Y se han seguido creando empresas, las empresas que existían continúan, mejor o peor, ¿no? Pero continúan, etcétera, ¿no? Lo que sí que parece es que esta crisis va a dejar un resultado en lo que es la composición de la demanda, o sea, la forma de consumir y por tanto nuestra de producir cambia. Yo me acuerdo que cuando empezamos hace muchos años, casi 30, la manera en la cual te encargaban a ti este tipo de aplicaciones era totalmente distinta. Te las encargaban grandes empresas y aplicaciones que valían muchísimos millones, ¿no? Hoy en día nos encontramos con casos como por ejemplo WhatsApp, que es una aplicación que estaba hecha para un colectivo muy reducido de personas por un interés personal de las personas que la hacían, y que bueno, después se ha convertido, digamos, en un éxito millonario. Es casi lo contrario a lo que ocurría hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta crisis de ahora todavía se volverá a cambiar esta composición de la demanda, ¿no? ¿Cómo quedará formalizada? Pues no lo sabemos muy bien, pero hay algunos indicadores que nos dicen qué tipo de cosas debe incluir esa nueva composición, ¿no? Algunas son estas que os he puesto aquí, que también salen de publicaciones, digamos, o científicas o profesionales de referencia. Se va a consolidar la sociedad low cost. Esto lo intuimos todos. De hecho, yo diría que ya estamos en la fase en la que se ha consolidado, ¿no? Las cosas han de ser baratas o gratuitas en muchos casos, para nosotros. O sea, nosotros pensamos en hacer una aplicación TIC. Todo el mundo actualmente, muchos analistas te dirán, escucha, ha de ser gratuita. O sea, al que la va a utilizar no le tienes que cobrar, ¿no? Entonces, eso ya forma parte, digamos, de la sociedad low cost. Después te vas encontrando con productos a todos los niveles, en todas las capas, desde la moda hasta la alimentación, productos de mucha calidad, precio muy bajo, con lo cual hemos de pensar que esta tendencia continuará ahí y nos afectará en nuestros diseños. Permanecerá la conectividad global, o sea, cada vez entenderemos menos que no estés conectado. Ahora, yo por ejemplo tengo a mis hijos que no entienden por qué alguien se descarga algo. O sea, las nuevas generaciones no descargan nada, o sea, no guardan nada, no necesitan memorias físicas. Pensar que estamos a caballo entre varias generaciones, unas que todavía todo lo tienen que imprimir, tienen impresoras al lado para imprimir las cosas, y otras que no solo no las imprimen, sino que es que ni las poseen en muchos casos, ¿no? Y no conciben por qué tienen que poseerlas, ¿no? En este futuro, yo diría que ya a corto o medio plazo el talento es un factor clave. O sea, forma parte posiblemente del gran nivel de comunicación que hay. Gran nivel de comunicación y de acceso a recursos, a información, a personas, hace que un factor que sea fundamental, diferencial, importante, sea el talento. O sea, tener talento para hacer algo. Eso, como siempre ha sido en realidad, pero quizás con menos importancia, ¿no? Porque tu círculo de actividad al final era más físico y más local y más cercano, ¿no? O sea, las personas con las que podías competir eran personas que vivían en tu misma ciudad o en tu mismo barrio y trabajaban en tu misma empresa, ¿no? Ahora eso cada vez más es mucho más globalizado y por tanto compites con personas que no has visto nunca y no verás nunca, y que posiblemente ofrecerán su producto o servicio, su servicio, sin que nadie los vea. Esto cada vez ocurre más. Entonces, digamos, en esa explosión, ¿no?, del entorno en donde tú compites como persona, cada vez más el talento que tú puedas manifestar
diferencial va a tener más importancia. La innovación va a estar vinculada a las tecnologías. Parece que todavía en los próximos años la tecnología será digamos, el ingrediente principal de los procesos de innovación, ¿no? Creciente especialización vertical, o sea, cada vez más te vas a especializar como persona en un tipo de actividad, ¿no? Esto tiene mucho sentido por más de un fuente documental que habla de los modelos que tenemos que seguir, ¿no? Pero bueno, en principio parece que esa especialización vertical va a ir por ahí. O sea, es curioso porque las organizaciones cada vez serán más horizontales, pero en cambio tu manera de incidir o de aportar a esas organizaciones va a ser más vertical, no más concreta y especializada. Y luego van a aparecer nuevos polos de talento e innovación, esto ya se sabe. O sea, de hecho ya están apareciendo y se están consolidando. O sea, la innovación y el talento que estaban muy concentrados en algunas zonas de algunos países, o sea, por ejemplo, California en Estados Unidos, se va a desperdigar por el mundo y van a aparecer sorprendentes polos de talento en sitios que no pensábamos, ¿no? Entre otras cosas porque digamos, la accesibilidad a la tecnología cada vez es más el acceso a la tecnología cada vez es más socialmente distribuido, o sea, cada vez puede acceder más personas, y dentro de esa sociedad low cost cada vez cuesta menos dinero, o sea, incluso las tecnologías están en ese nivel, ¿no? Bien, aquí estos datos son del 2010, ¿vale? Son antiguos si queremos, pero no, lo importante no son tanto los datos sino como la tendencia que marcan. Estos son tendencias que apuntaban al 2017 y por tanto todavía estamos dentro de ellas, y de Europa, ¿no? Pero hablan de Europa y del mundo, o sea, se preocupan. O sea, yo tengo acceso a información europea como centro de investigación, más difícilmente a información de otros países, ¿no? Sin embargo, ha de ser más o menos equiparable, o sea, pueden cambiar los ratios, digamos, que tú manejas económicos de tu propio país o de tu propio continente, pero en principio lo que son las tendencias son similares. O sea, yo creo que las tendencias tienen que ser, a este nivel son globales, y por tanto los modelos que te pueden estar definiendo son válidos tanto aquí como en Latinoamérica como en Asia, ¿no? Con algunas excepciones, ¿no? Esto es un gráfico, no hace falta profundizar mucho, pero es un gráfico que explica cuánto invierten los países, cuántos ingenieros tienen, digamos, por euro de inversión, y por cantidad de población, o sea, qué ratio de ingenieros tienen presentes y cuánto dinero invierten, ¿no? Nos encontramos, pues bueno, entonces el color azul pues es Europa, el gris es Asia, el azul clarito es América, ¿no? Vemos aquí pues una distribución de los países en función de su capacidad para innovar desde el punto de vista económico. Cuánto dinero ponen los sistemas y los países, cuántos recursos humanos tienen destinados a innovar y a investigar. En este caso es investigación y desarrollo. Bueno, las oportunidades locales se basan en la actividad económica tradicional, o sea, cuando nosotros pensamos en innovar localmente, o sea, tú dices, yo quiero hacer una aplicación pues para mi ciudad, te vas a basar sobre todo en la actividad que se está desarrollando en esa ciudad. O sea, sí que vas a utilizar recursos o instrumentos o tendencias que son globales, pero las vas a tener que aplicar, digamos, a esa actividad económica tradicional. Hemos tenido algunos proyectos recientes que eran sobre comida, pues por ejemplo en Perú, que están en un momento, digamos, de expansión o de explosión con respecto a la gastronomía peruana, ¿no? Y lo quieren aprovechar. Pues esto es una oportunidad local a la cual insuflas
resultados de la investigación y el desarrollo globales y recursos posiblemente globales para darle un impulso a esa economía bueno, que se basa en una actividad, en ese caso, que es tradicional y local. Bien, en lo que se refiere a Europa, en la actual crisis, que parece que hay bastante de eso, no sé cómo se resolverá al final, pero en el 2010 ya nos decían, incluso en el 2007, apuntando al 2014, que uno de los escenarios posibles era que todos los países del norte de Europa, que son los más ricos, o sea, en términos de productividad, son los más elevados, ¿no? O sea, tienen un rendimiento, ¿no?, del trabajo de las personas más alto, son más ricos por ingresos per cápita y anuales, ¿no? Estos países se iban a agrupar entre ellos, nos iban a dejar a todos los latinos del sur aislados, ¿no? Incluso las bolitas indican, pues bueno, focos de interés, núcleos donde pues puede haber una cierta movimiento alrededor de la investigación y el desarrollo y la innovación que puedan tener interés, pero que bueno, que quedan aislados en zonas geográficas muy grandes en las cuales prácticamente no hay ninguna actividad, ¿no? Entonces, que la actividad de investigación y desarrollo más potente se iba a concentrar en esos países del norte y que nos iban a dejar relativamente colgados a los países del sur. Este era el pronóstico más horrible, ¿no? Y no se cumple del todo, o sea, no nos acaban de abandonar, pero bueno, ha habido momentos en los que sí que ha parecido que podían tomar una decisión en ese sentido, ¿no? Ya veremos cómo hasta el 2017 pues tenemos todavía un trecho, ya veremos qué pasa hasta el 2020, 2025, ¿no? Eso, digamos, es una dinámica en la cual puede existir. Y eso ocurre también en otras partes del mundo. O sea, se generan núcleos, clústeres, en donde se intenta intensificar la innovación. Y por tanto, tú te puedes estar encontrando en una zona que puede tener más dificultades para acceder a recursos públicos en general, a dinero para innovar, a fuentes de financiación. Pero bueno, en principio eso es una tendencia, digamos, económica, y por otro lado tenemos la otra tendencia, que es que se distribuye mucho más la capacidad para innovar. O sea, es más fácil que un grupo pequeño con pocos recursos económicos acaben aportando una solución innovadora global. Por lo tanto, tenemos las dos cosas, ¿no? Cómo se lucha económicamente de manera estratégica, y lo hacen países, ciudades y colectivos, ¿no?, y continentes, y cómo se lucha en grupos pequeños, comunidades pequeñas locales, ¿no?, intentando impulsar soluciones que puedan acabar llegando a ser globales. Bueno, el gráfico es de Cran, que es un ilustrador, seguramente conocéis, argentino, a mí me gusta mucho. Y bueno, aquí es aquello que sentíamos los españoles y que seguramente alguno de otro país también ha sentido, que dice, bueno, yo estoy aquí solo, este mundo es un poco gris, que es la primera imagen, pero caray, tengo la luz del Señor, ¿no?, de Dios, que me llama y me va a salvar. Y me está salvando, y de golpe y porrazo, ¡pam!, se apaga la luz y caes, ¿no? Es esa sensación, ese déjà vu que te dejan algunos movimientos que te generan muchas expectativas, ilusión, que están siempre muy vinculados a la innovación, y que de golpe y porrazo te encuentras en un escenario que no era aquel, ¿no? O sea, que tú has corrido hacia allá y ahora te encuentras como que es posible que caigas, es posible que te encuentres en esta tercera viñeta, ¿no?, que tenemos aquí. Entonces, bueno, yo creo que esta sensación la ha de tener cualquiera que se dedica a la innovación con las TIC siempre. O sea, el estado real es este de aquí. No estás solo y abandonado con la primera viñeta, no estás recién iluminado por nadie, no, siempre hay algún camino, alguna tendencia, algún algo, ¿no?, algún movimiento que te conduce, pero cuidado, porque te puedes caer, o sea, que puedes... esta sensación de inestabilidad es propia de este sector de actividad, ¿no?, y sobre todo es propio de la innovación. Bien, en esta pantalla
vemos como en el 2010 decían cuáles eran las disciplinas o las tecnologías en las cuales se tenían que apostar más, o sea, donde más dinero o recursos o personas o iniciativas deberían haber, ¿no? Porque son las que tienen más potencial salida, son las que seguramente aquí hay que andar con cuidado, porque quien genera este tipo de informes pretende influir. Fijaros que esto es ciencia y tecnología para el 2020, o sea, apuntan hacia el 2020, con lo cual intentan influir y siempre con las influencias, o sea, nos tenemos que fiar poco. En las influencias hay círculos de poder y círculos de poder económico, y entonces pues bueno, nos podemos encontrar que hay personas invirtiendo en estas cosas y al mismo tiempo escribiendo que estas son las cosas en las cuales tú tienes que dedicar tus esfuerzos como investigador o como profesional o como... Perdonad, estoy constipado. Bien, vemos que se destacan todas las tecnologías de la ubicuidad, posiblemente que están vinculadas con los sensores, están vinculadas con una serie de cosas que son, que son posiblemente los campos en los que más se va a evolucionar en los próximos años. Se está evolucionando ya sin que lo lleguemos a saber del todo. Por ejemplo, campos de sensores, en que hayan llegado estos sensores a los teléfonos móviles, que es habitual actualmente, no sé, giras y identifican, es un síntoma de que se lleva mucho tiempo trabajando en este campo, pero hay muchos más vinculados a la sanidad, a la medicina, etcétera, ¿no? Y entonces todo lo que son las tecnologías de la ubicuidad, que están muy basadas en los sensores, van a ser fundamentales en la capacidad de innovación que vamos a tener las personas, los grupos y los colectivos, ¿no? Y las instituciones incluso. Vemos también vemos también un bloque importante en la comunicación civil, ¿no? Los vehículos híbridos, pero bueno, son disciplinas que van a quedar algo más alejadas de nosotros. Un factor clave que parece poco, digamos, poco relevante inicialmente, pero que es tremendamente relevante, es el acceso a las tecnologías, a estas tecnologías para las cuales nosotros trabajamos, de lo que llaman el billón de personas que van a tener acceso a la tecnología móvil, pero que son pobres, o sea, billón de personas pobres que tienen acceso a la tecnología. Como ejemplo, se ponía el caso de Estados Unidos y África. Decía, pues, en el 1999 Manhattan tenía más conexiones telefónicas que toda África, ¿vale? En el 2009 África tiene más conexiones que todo Estados Unidos, o sea, continente a continente ya han superado, y seguramente ahora en el 2014 muchas más. O sea, es un acceso a la tecnología de golpe, a la última tecnología, en algunos casos. Sería muy conveniente que fuera la última tecnología, o sea, que en África hubieran smartphones igual que hay en Estados Unidos, ¿vale? Porque nos ayudaría muchísimo a resolver muchos problemas, pues por ejemplo, pues, sanitarios que pueden haber ahora. Nos ayudaría a poder formar a través de esta tecnología, o usando esta tecnología, a muchísimas más personas que además están lejos, tienen poco acceso a la formación, ¿no? Que viven todavía pues dispersos, etcétera, ¿no? Entonces, las estrategias orientadas a este
grandísimo colectivo disperso por el mundo, no únicamente en África, sino lo encontramos en todos los países, incluido España, sectores rurales, ¿no? Pues es una de las estrategias más importantes que posiblemente vamos a poder gastar o utilizar en los próximos años, ¿no? Aquí en el 2009 ya decían que India tenía el mismo número de ingenieros que Estados Unidos, y entonces eso es fundamental para identificar dónde se están produciendo las patentes. Resulta que las patentes empiezan a desplazarse, o sea, siempre habían estado en Estados Unidos, la mayor parte de las patentes, y en algún país europeo, como Alemania, por ejemplo, pero ahora se empiezan a desplazar, se desplazan hacia los países que tienen más número de ingenieros, ¿no? Entonces el ratio de ingenieros por población acaba siendo un factor determinante para que se acaben consiguiendo patentes que después son fundamentales en la economía, ¿no? Y son fundamentales también en la innovación. Estas patentes van a generar productos innovadores seguro, más de uno. Cada patente puede generar una colección de productos innovadores, ¿no? Bien, la ley de Moore, ¿no? Se dice que se continúa, o sea, que todavía continuamos con este crecimiento del 40% de las capacidades de las computadoras, y llevamos 30 años con este crecimiento, ¿no? Claro, te generan un nuevo procesador, nuevos sistemas también para la reproducción de gráficos y de cualquier tipo de contenido audiovisual, y aumentan las capacidades, y al aumentar las capacidades pues o sea, se genera nueva actividad para ti, o sea, surgen nuevas oportunidades, nuevas maneras o maneras diferentes de hacer las cosas, etcétera. Estamos en un ciclo en el cual el incremento de esas capacidades obliga o impulsa la innovación al cambio continuo, y parece que continuamos todavía con esa grandísima capacidad de crecimiento, ¿no? La computación, o la informática se configura, así como el diseño no, la computación sí que se configura como el cuarto gran dominio de la ciencia, o sea, se conciben las ciencias físicas, las sociales, las de la vida, ¿no? Y después, por último, la computación. La computación sí que tiene un campo propio, un campo de conocimiento, un entorno de conocimiento propio, ¿no? A pesar de que sea una disciplina transversal, porque la computación para sí misma no hace nada, lo hará para la vida, para la sociedad o para la física, ¿no? Entonces, en todo caso, esta sí que se configura, y si fuera de esta manera es muy probable que el campo del diseño quede vinculado ahí, quede en algún momento muy relacionado con la computación, más que posiblemente con otras áreas, ¿no? Bien, la imagen en este caso es la imagen de un fractal, ¿no? Que se refiere, bueno, a lo que es crear y consumir nuevos productos tecnológicos. Entonces, son imágenes generadas por computador, ¿ya? No son... hay algunas de las que os presento que, bueno, que son los sueños de un computador, otros, pues bueno, representan otras cosas, pero empezamos a tener imágenes generadas directamente en los computadores como si fueran imágenes o sueños e imágenes humanas. Bien, desde 1995 vamos intentando trasladar los contenidos a las aplicaciones web. O sea, esto es como no una obsesión, sino una tendencia en ese momento. O sea, todo el mundo habla de contenidos, habla de contenidos, de conocimiento, o sea, todo está alrededor, digamos, de la información, y hay una dinámica de generación de contenidos enorme. O sea, se generan contenidos continuamente. Anteriormente, pues bueno, se publicaban soportes ópticos y físicos, y después, pues bueno, ya se trasladan a las webs de manera que se distribuyen con una facilidad pasmosa y de manera instantánea. Eso cambia muchísimas cosas,
Uno de los resultados, pues por ejemplo, es digamos, la fuente permanente de información que tenemos actualmente. O sea, los medios de comunicación, los diarios han cambiado toda su estrategia de comunicación, y desde que existen las redes sociales se nutren hasta de información que circula en tiempo real por las redes sociales, ¿no? Con lo cual ha habido un desplazamiento de los contenidos y un cambio de reglas ahí, ¿no? Desde 1981 pues trabajamos, bueno, traspasando hay un traspaso, un cambio de instrumento, ¿no? Estamos cambiando los ordenadores personales por telefonía móvil. Antes los ordenadores pues ni siquiera eran personales al principio, difícil de manejar. Después se hicieron los personales, que ya te admiten una cierta movilidad o adaptación de ese instrumento a tus características o a tu situación geográfica, por ejemplo, o al tiempo, ¿no? Al momento del día. Y ahora es la telefonía móvil que empieza ya a sustituir parte de la actividad de los ordenadores personales, y en principio podría sustituir una grandísima parte de las funciones de un ordenador personal. Y estamos migrando de la creación a la cocreación, ¿no? El origen, digamos, de la creación está en la era industrial, ¿no? Cuando, bueno, pues la gente inventa. Los inventos son de la era industrial, ¿no? De finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Aparecen las máquinas, y con las máquinas la inventiva y, bueno, y la ilusión casi de Julio Werner de ser capaz de crear cualquier cosa. O sea, ese concepto de la creación y la creatividad de las personas a la hora de poder resolver ha migrado, o va migrando, tiene una tendencia a convertirse en algo que es una actividad colectiva más que individual, ¿no? Más que las capacidades personales, son capacidades colectivas, ¿no? Sería la co-creación. Estas tres tendencias las tenemos aquí, o sea, siguen vivas, y por tanto forman parte de aquello que nosotros estamos intentando diseñar en alguna o otra medida, ¿no? Bien, relacionado con los nuevos productos tecnológicos hay varias cosas que aparecen, hay más, software dependiente, el software como servicio, ¿no? La computación virtual, ha aparecido esto del cloud alrededor bueno, los recursos que son virtuales, ¿no? Estaría relacionado, pues, virtual computing, etcétera, ¿no? Hay todo un mundo de términos que están ahí, ¿no? Que en algún momento utilizas y dices, bueno, yo es que esta aplicación que estoy diseñando es un producto o servicio. O sea, yo no es un producto, es más un servicio, ¿no? Lo que ofrezco, ¿no? Entonces, y el software se convierte en ese servicio. Se utiliza software como parte del servicio, más que como un producto, como un resultado empaquetado al que estábamos más habituados anteriormente. Hay una serie de conceptos que, estos son algunos, pero son algunos que en los últimos años han tenido una cierta prevalencia en las comunicaciones. O sea, han preocupado a colectivos de profesionales, desarrolladores o investigadores durante fracciones largas de tiempo en los últimos años. No son tanto de futuro, sino como preocupaciones pasadas hasta el presente, e incluso a corto plazo continúan siendo. Por ejemplo, la seguridad la seguridad de los sistemas sigue siendo totalmente, o sea, crítica en estos momentos, ¿no? Todavía hay, digamos, discusiones alrededor de cómo se tiene que controlar, o sea, hasta qué punto se tienen que ser seguros los sistemas y cómo se tiene que conseguir esta seguridad, sobre todo después de los últimos casos de hackeo que hemos tenido, ¿no? Después, y por último, dentro de lo que es el apartado del HCI, pues se habla mucho, pues, de la interacción natural que hemos visto antes, de la web semántica, de las GARs, de los sistemas de recomendación. Los sistemas de recomendación son emergentes, estos sistemas en los que tú vas poniendo estrellitas cuando una cosa te gusta de una página, ¿no?
Entonces, esto es de los más básicos, pero tienen una capacidad para evolucionar estos sistemas a base sobre todo de interfaz y de tecnología por detrás, ¿no? Para hacer más sofisticadas el análisis de los datos y para recoger más datos, ¿no? Que bueno, tienen un recorrido por delante muy interesante, ¿no? Bien, en esta tabla, que yo creo que la podréis ver mejor en la documentación, que la podréis ampliar, pues bueno, hay como una relación de los nuevos paradigmas, ¿no? que pueden tener vigencia hasta el 2020, ¿no? Paradigmas en los cuales estamos basando parte, digamos, de los riesgos que corremos a la hora de desarrollar aplicaciones innovadoras, ¿no? El texto tiene relación con es un artículo también publicado en la Harvard por una tal Carlota Pérez en el 2007, que tiene mucha gracia porque tiene que ver, o sea, que intenta explicar parcialmente por qué en este momento tenemos crisis y qué es lo que va a venir después de la crisis, ¿no? Y a raíz de este análisis que hace, o sea, es un trabajo de investigación, o sea, no es un artículo de diario, sino que ha hecho una investigación previa y, por tanto, está en el marco, digamos, de los trabajos de investigación vinculados a los doctorados, etcétera, ¿no? Bien, lo que dice es que durante 20 o 30 años, lo estudia desde la época de la revolución industrial hasta el momento, dice, bueno, la economía vinculada a las tecnologías ha tenido unos ciclos, y los ciclos hay unos 20 o 30 años en los cuales hay un periodo, digamos, de paradigmas o modelos que están conducidos por el capital financiero. La economía se basa en las finanzas, en el capital financiero. Y entonces se llega a un punto en el cual hay una crisis, que es este punto intermedio, que puede durar, o sea, puede durar más o menos, no se sabe cuánto puede durar, ¿no? Es un punto en el cual, digamos, toda la especulación que comporta, digamos, todos esos valores que provienen del capital financiero, vamos a invertir, que nosotros podríamos trasladarlo a las .com, ¿no? A las crisis de las .com, ¿no? Llega, pam, peta, eso no obtiene los rendimientos en el momento oportuno, o sea, no consigue ganar dinero al final del proceso, se ha invertido mucho y entonces, pam, se corta el ciclo ese, y entonces entras en crisis. O sea, se destruyen muchos empleos, se cierran empresas, productos que parecían brillantísimos son una porquería y se olvidan, y entras en un periodo en el cual se reordena todo eso que se creó con demasiada ilusión y demasiada alegría y poca consistencia, ¿no? Y entonces se reordena para continuar, pero ya con un criterio productivo. O sea, ya se dice, bueno, pues yo esto me cuesta muy poco producirlo y colocarlo aquí, de manera que no pretendo obtener resultados o retorno a corto plazo, o bien revisto todo eso que había estado haciendo antes, ¿no? En los 20 o 30 años anteriores, lo convierto en un producto que tenga éxito, y entonces empieza la expansión de un nuevo vinculado a un nuevo paradigma basado sobre todo en el capital productivo, ¿no? Entonces, que vuelve a durar unos 20 o 30 años, hasta que se vuelve, digamos, está en un periodo, digamos, en el cual ya no crece más, ya no sufre evolución, que al mismo tiempo comparte con otro, en el cual vuelve otra vez nueva financiación de productos, digamos, especulativos, a base, pues bueno, de entrar capital financiero, generalmente generado gracias a los beneficios de todo conseguidos o acumulados en este periodo de 20-30 años de crecimiento productivo, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el paradigma o el modelo que presenta esta chica y que se ha utilizado, yo me lo he encontrado referido en más de una publicación vinculadas a observatorios económicos internacionales, Por tanto, es un modelo que no se desecha, se cree en él relativamente, no se desecha, pero que tiene cierta vigencia actualmente, ¿no? A mí me gusta ese modelo porque de alguna manera explica un poco, te ayuda a decidir
qué características, aunque ya las tienes, digamos, en mente de manera intuitiva o de manera tácita, ¿no? Vamos a poder hacerla explícita ahora, ¿no? O sea, que es decir, bueno, vamos a hacer cosas que sean muy concretas, que las podamos producir y que si no obtengo rendimiento a corto plazo no importe. Entonces, esta mentalidad ya la tenemos, digamos, impulsada por la misma crisis en la que estamos inmersos en los últimos años, ¿no? Resumiendo un poco lo otro, yo creé este gráfico que intenta explicar, bueno, vamos a ver, ¿y cómo tiene que ser mi aplicación? O sea, si a mí me preguntáis cómo tiene que ser vuestra aplicación, yo diría, vuestra aplicación tiene que ser, tiene que estar conectada. O sea, es una aplicación que está conectada, o sea, no está sin, funciona gracias a la conexión, a la red, si no, malo, algo pasa que no está bien. O sea, puede haber un caso, digamos, particular en el cual, pues bueno, haya una magnífica aplicación innovadora que no necesite de estar conectada, ¿vale? Pero en principio tiene que estar conectada. Ha de ser concreta, es la parte de arriba, ¿no? Ha de ser concreta. ¿Por qué concreta? Por muchas razones que hemos visto, digamos, en algunos de los datos o de las tendencias o de esos análisis que muy resumidamente os he puesto anteriormente. Ha de ser concreta porque será más barata. Ha de ser concreta porque si no es concreta significa que estás duplicando cosas que ya existen, ¿vale? Y por tanto entrarás en competencia con esas cosas y posiblemente no es lo que quieres. Ha de ser concreta porque tú no innovas en todo, innovas en una cosa, no en todo, y por tanto, esto cuesta mucho porque sobre todo los que tenemos una cierta edad y una cierta tradición de hacer las cosas, o nos han enseñado de una manera de hacer las cosas, nosotros venimos del mundo de las plataformas y entonces enseguida montamos una plataforma cuando es un error, posiblemente ahora es un error porque te estás alejando. Cuando montas plataformas te estás alejando de las soluciones concretas. Entonces, por lo menos has de darle una oportunidad, has de revisarlo en esta dirección para ver si es que te estás equivocando de enfoque. Tiene que ser social. No tener en cuenta la sociedad y todo lo que ello comporta. La sociedad comporta características sociales, desde las económicas, políticas, religiosas, todo, culturales. O sea, comporta que yo tengo una manera de hablar o una manera de pronunciar diferente a la manera que tenéis de pronunciar, pues bueno, por ejemplo, en Lima. Y Lima la tiene diferente de cualquier otra ciudad, posiblemente de Perú. Bueno, quien habla desde este punto de vista, de las diferencias culturales, lo aplica desde zonas geográficas muy pequeñas y muy concretas a zonas geográficas muy grandes, ¿no? Entonces, tener en cuenta todas las características sociales es fundamental, y culturales, es fundamental para que haya intercambio, o sea, para que exista. Fijaros que aquí el gráfico que he puesto son las flechas. Y bueno, si con tu aplicación tú quieres llegar allí, has de tener en cuenta quién hay allí, o sea, es un intercambio y, por tanto, a quien tienes en cuenta en el otro lado, esa persona, esa comunidades de personas, hay tres capas por lo menos, ¿no? Que es la personal, la cultural y la social. Tienes que tener en cuenta las tres capas, ¿no? Entonces ya veis que cuando dices de ser concreta, aquí lo que he pintado es una diana, o sea, tienes que acertar, Entonces hay quien disimula el acierto, el apuntar bien, el definir el scope, ¿no? El scope y el target, ¿no? de tu proyecto, sobre todo el target, ¿no? Dice, bueno, como no lo tengo claro, dónde está el centro de la diana, yo voy a hacer una cosa más grande, porque así seguro que es matar moscas a cañonazos, ¿no? Y dice, bueno, yo disparo con un cañón y seguro que la mosca me la mato. Pues bueno, se trata de huir un poco de esa. Y por último tenemos la movilidad, ¿no? Aquí he puesto una imagen del superagente 86, ¿no? Con la agente 99,
que hablan con el zapatófono ese que tiene, al estar apoyado en los móviles. Soluciones actualmente que no contemplan los móviles, pues parecen poco, tienen poco futuro, ¿no? Poca implantación o poco éxito van a tener, ¿no? Y en medio, ¿qué hay? En medio de todo esto está la experiencia, ¿eh? O sea, es es el factor posiblemente fundamental que los relaciona a todos. Entonces, bueno, pero tú, con todo esto, vale, hacemos una cosa, pero ¿para quién? ¿No? La cosa esa que haces, ¿para quién? Se basa en la experiencia de alguien. Siempre hay el conocimiento que tiene una persona o un colectivo de personas o una zona, o puede ser incluso puede estar cobijado geográficamente, un entorno geográfico, sobre un aspecto. O sea, tú, para hacer algo concreto, vas a hacer algo concreto sobre algo que ya se sabe, y generalmente ese algo que ya se sabe no lo tienes tú, o sea, lo tiene alguien. O sea, un factor fundamental, un componente fundamental es la experiencia de alguien sobre eso que tú vas a hacer. Bien, este es un circuito, digamos, un circuito en el cual yo he incluido, ¿no?, este último gráfico, en esa aplicación, en el cual más o menos pasan las cosas. La tecnología, esta parte de aquí arriba, la tecnología es existente cuando alguien ya la ha inventado. O sea, por ejemplo, inventan un sensor que hace no sé qué, pues ya existe, la tecnología es existente, ¿vale? La creación de tecnología tiene un ritmo disparatado de renovación, o sea, se está creando continuamente grandísima cantidad de tecnología, ¿no? La tecnología que ya existe, o sea, que alguien la ha creado, puede ser disponible. Disponible significa que, bueno, que está en el mercado. Ese sensor que decíamos antes, lo han inventado la semana pasada y lo están comercializando ya esta semana, y por tanto está disponible, yo puedo utilizarlo para mi solución. Sin embargo, de la que está disponible en el mercado, solo una poca es accesible. O sea, de esta a la siguiente capa y de la siguiente capa a la siguiente capa, bueno, hay, o sea, son de una a la otra y precipicios, o sea, las distancias son enormes. O sea, hay grandísima cantidad de tecnología existente, que además se renueva a una velocidad enorme, pero disponible que yo pueda coger y comprar en un mercado, hay muchísima menos de esa, se descarta mucho de la existente y no llega nunca ni a estar disponible, ¿no? Y de la disponible que hay en el mercado, la que yo puedo utilizar, yo en mi campo de actuación, con mis finanzas y mi capacidad, es poquísima. Por tanto, hemos de ser conscientes de que existe esos niveles, son ciclos que van independientes, ¿no? O sea, la que se va a ir se va convirtiendo en disponible en el mercado es uno, después tenemos el ciclo de muy rápido de creación de tecnología, y después aquella que nosotros somos capaces de aprender y utilizar con cierta eficacia en algún momento, o sea, porque igual la puedo comprar, pero vaya, ahora necesito 6 meses para aprender. Entonces, el ciclo es este, ¿no? Bien, pues aquí tenemos un colectivo que en principio utilizan equipos, una serie de infraestructuras, tienen infraestructuras, ordenadores. Puede ser un colectivo al que nosotros vamos a destinar esa aplicación, ¿no? Originalmente, ahora he puesto un colectivo anónimo, ¿no? Pero originalmente este gráfico lo hice pues para el sector sanitario, y aquí había un colectivo pues de médicos, enfermeras, etcétera, ¿no? Pero puede ser cualquier colectivo. O sea, nosotros podemos decir que este colectivo puede ser un pueblo de una región, de un país, o podemos decir, no es un colectivo de una organización o de una empresa que tiene unas características específicas, o podemos decir es todo el mundo. En general orientamos la solución a un colectivo. Estos tienen
unos equipos, o se viven en un entorno que está definido desde el punto de vista tecnológico, material o de recursos, de infraestructuras, ¿no? Bien, y utilizan, a través de estos equipos, utilizan una tecnología que está basada en unos criterios que se inician en 1995. O sea, actualmente esto que solemos utilizar nosotros, incluso el Connect y todo esto se inicia, arranca en 1995, con toda la erupción de Internet, cambiando con una serie de tendencias. Antes de 1987 a 1995 era más producción física, o sea, desde 1995 son las tecnologías de la información y la comunicación. La comunicación se convierte en tan importante como la información. Entonces, que tienen una tendencia clarísima a irse a la nube. O sea, fijaros que todas estas tecnologías tienen tendencia a irse a la nube. Por un lado tenemos aquí la parte física de las cosas, ¿no? Equipos, objetos y documentos, y aquí tenemos lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cuál es el circuito? Van a utilizar unas tecnologías que enviará, que de momento ellas están cada vez más en la nube, o sea, los programas que utilizamos, todo, cada vez están más en la nube, pero es que van hacia la nube también lo que es físico, los documentos primero, o sea, ya hay una gran tendencia a que los documentos se ubiquen en la nube. El otro día estaba mirando, porque yo utilizo un iPhone y quería borrar mis canciones, resulta que no las tengo. Las canciones que tengo, me saltan canciones que a mí no me gustan y entonces las quiero borrar, resulta que no las tengo. Están en cloud total, ¿no? Entonces, casi sin darnos cuenta, los documentos van pasando directamente a la nube. No se sabe muy bien cuál es el beneficio, digamos, de las empresas que almacenan tantísima documentación nuestra, pero está ocurriendo. Existe un beneficio. Sospechamos algunos de esos beneficios, que es los vinculados al data mining. O sea, la existencia de esa información en esos grandísimos centros digamos, de almacenamiento de información ofrecen a quien dispone de esa información de una capacidad para analizarla enorme. Otra cosa es que tengan la tecnología y los recursos y las máquinas para poder llegar a analizarla, pero de momento la tienen. Entonces, eso es un conocimiento que se está generando en un sitio que seguro que disculpa o justifica en parte esa tendencia de las compañías a regalarnos espacio para que almacenemos los documentos en la nube, ¿no? Pero bueno, esto ya es algo que estamos viviendo como una realidad, pero que cada vez se irá consolidando más, ¿no? Y bueno, y van a entrar los objetos. Cuando hablamos de la ubicuidad, lo más importante son los objetos, que van vinculados a sensores que estarán colocados en todas partes. En mi casa, en algunos instrumentos de mi casa, que ya están colocando las plantas, por ejemplo, colocaron las plantas para saber si tiene sed, ¿no? Y entonces, bueno, un móvil, el árbol aquel que está en aquel jardín, le falta agua, y la información la veo en el móvil, ¿no? Entonces, este tipo de incorporación de los objetos a la nube, ¿no? A la información que está almacenada sobre, de momento, información en documentos en la nube, va a pasar también a formar parte de esta nube, la información que se puede recoger de los objetos, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos ese paradigma o modelo de la ubicuidad. Y entonces, esa ubicuidad potencia muchísimo este tipo de soluciones concretas. O sea, yo, al estar todo en la nube y disponible, a mí me permite poder hacer solo mi apartado y utilizar y vincular mi resultado o mi aplicación a todas las otras. El ejemplo que os he puesto, pues por ejemplo para la práctica, es una aplicación que hicimos desde un punto de vista experimental, pero está colgada en el Apple Store, que es un sistema de workflows. Entonces, ese sistema de workflows, en este sistema de workflows utilizamos el Dropbox para almacenar la información, utilizamos el Drive también para almacenarla, utilizamos el Evernote para escribir documentos, utilizamos otros recursos. Gracias a esa posibilidad, que básicamente nos la da
recursos ubicuos, ¿no? Hemos podido concretar mucho más y apuntar mucho más la aplicación, si no hubiéramos tenido que incorporar mucha más tecnología, ¿no? Y además toda la información se guarda en la nube, o sea, ni siquiera necesitas servidores para que guarden gran cantidad de información, se guarda muy poca, ¿no? Y esa aplicación es la que hacemos finalmente accesible para este colectivo, ¿no? O sea, aquí hay un circuito en el donde nosotros nos estamos moviendo y donde se mueven también, donde este colectivo de personas está implicada, ¿vale? Bien, los tres paradigmas del HCI, para acabar ya, son, bueno, también son resultado de una investigación, en este caso de la Universidad de Virginia, a nombre de Steve Harrison. Tenéis toda la documentación y referencias en la web. Habla de tres paradigmas, o sea, de tres momentos donde las cosas cambiaron, ¿no? Vinculados siempre al uso de las tecnologías de la computación o la informática. Dice, el primer momento donde cambió la cosa es cuando se pudieron hacer gráficos reales, ¿eh? O sea, cuando tuvimos unos gráficos, en este caso con una paleta de 16 colores, y después tuvimos la paleta de los GIFs de 256 colores, que ya, bueno, te permitía, junto con una hábil programación para ir cambiando la paleta, pasar de una fotografía con aspecto bastante real a otra fotografía con aspecto bastante real. Pensar que cuando tú tienes simplemente 256 colores, representas con bastante realidad una única imagen, pero si ahora yo pongo dos fotografías juntas en la misma pantalla, esos 256 colores no me representarán bien las dos. Si yo pongo una detrás de otra, o sea, pongo en la primera pantalla una imagen con 256 y quiero pasar la página y poner la segunda con 256 y que se vea bien, entre la primera y la segunda voy a tener que cambiar la paleta de 256 colores. Por tanto, eso obligaba a una programación de cambio de paleta, una cierta habilidad a la hora de desarrollar para conseguir dar una sensación de realismo en la imagen. Y eso era lo primero que teníamos ahí. A partir de ahí, todos los sistemas gráficos, ahora trabajas con millones y millones de colores, y las únicas limitaciones que tienes, como habéis visto en el apartado del color, ¿no?, de la luz de las técnicas gráficas, son la falta de coincidencia entre las paletas. O sea, hay zonas del espectro de colores que no son visibles, depende de la paleta que utilizas, ¿no? Pero en todo caso ya utilizas millones de colores, más que suficientes para crearnos sensaciones de realidad. Este fue el primer gran cambio. El segundo gran cambio es hablar del conocimiento, es pasar de la información, sencillamente la información, a la gestión del conocimiento. Si os acordáis, se puso muy de moda hace unos años. Ahora se habla menos de la gestión del conocimiento, está menos de moda, se habla más de la experiencia de usuario, ¿no? Pero este fue un gran cambio también, o sea, el poder sustituir lo que eran documentos muy similares a lo que era antes, ¿no?, los libros. Dices, bueno, libros, pues ahora hacemos CDs, ¿no?, y ahora hacemos una página web. Pues esto fue un nivel, ¿no?, que era sustituir unos instrumentos físicos por otros que eran digitales. Sin embargo, en algún momento de esa evolución se vio que había algo más, que era todo aquello que podías obtener, de manejar de una forma adecuada toda esa información que estaba publicada, y que podías relacionar y vincular con mucha más facilidad que antes, cuando tenías libros o CDs, aquello no era relacionable, mientras que ahora esto sí. Entonces, a partir de este momento se habla de lo que es la gestión del conocimiento, que genera otro momento, digamos, en la evolución. Y el tercero es el que se refiere a la ubicuidad. La ubicuidad, el tercer paradigma, que sería relacionado con la ubicuidad, significa mucho más de lo que aparenta, como veremos también en otras sesiones más adelante. La ubicuidad significa, entre otras cosas, que te puedes concentrar en las características y en los problemas de una zona muy pequeña del mundo.
O sea que cuando tú diseñas, actualmente puedes diseñar para 4 personas si quieres y hacer un producto para 4 personas, y es posible que esas 4 personas lo utilicen, y es posible que esas 4 personas que van a utilizar ese producto ni las conozcas ni estén cerca, ¿no? Entonces, ¿dónde se generan las soluciones? ¿Dónde se aplican? ¿Cómo te informas del sitio donde se van a aplicar? O sea, las cosas están digamos, el lema de la ubicuidad es en cualquier parte, en cualquier momento, de cualquier manera, ¿no? O sea, la cosa ocurre con independencia del tiempo y el espacio, ¿no? Entonces esta rotura que bueno, fue enunciada hace unos cuantos años por un norteamericano, pues bueno, fue el principio, digamos, de unas nuevas tendencias a la hora de pensar en cuáles tienen que ser las soluciones más adelante, ¿no? Todavía no es que sea del todo maduro, o sea, se ven algunas cosas que se podrían definir en esa línea, o sea, todavía el impacto grande de la ubicuidad nos ha llegado, sin embargo se prevé para un corto medio plazo, o sea, se trabaja intensamente en ofrecer soluciones innovadoras gracias a la ubicuidad, y para nosotros tiene que ser, digamos, el paradigma posiblemente en el cual más hemos de pensar a la hora de ver qué de este paradigma tenemos que incorporar en nuestra solución, ¿no? Y hasta qué punto nuestra solución está bien relacionada con este modelo. Bien, tenéis mucha más información y el artículo entero de los 3 paradigmas del HCI en la documentación del blog. Se trata de la construcción del significado. La traducción del inglés es difícil, son frases que son, bueno, en principio importa más el significado, ¿no? El significado que la forma. Se orienta más, o sea, a los usuarios, pero a los usuarios en su lugar. Eso significa, yo soy usuario y soy usuario de aquí, de Barcelona, y de un barrio de Barcelona. Pues yo soy distinto a un usuario de otro barrio de Barcelona o de otra ciudad de España. Entonces, la aplicación que tú haces está orientada, o sea, puede orientarse a colectivos muy pequeños, como decíamos, situados geográficamente en un sitio determinado y con unos condicionantes sociales muy particulares. Entonces, eso da valor al usuario, ¿no? Pone las interfaces en su sitio, o sea, la interfaz para mí, que cumplo estas condiciones, digamos, es diferente de para otro, o sea, lo podemos hacer así. Pone a los investigadores en su lugar, o sea, podemos desplegar, digamos, recursos de investigación, o podemos investigar para buscar soluciones a problemas que anteriormente pues posiblemente no se podían investigar porque eran inaccesibles, ¿no? O porque requerían de desplazamientos que eran imposibles, o de acceso a cantidades de personas y de información de personas que eran imposibles, ¿no? Se focaliza el valor en el diseño, o sea, pasa a ser muy importante el diseño. ¿Por qué es muy importante el diseño? Claro, porque vas a adaptar las soluciones, esa solución concreta la vas a adaptar a casos muy particulares, y por tanto, si lo adaptas a casos muy particulares, vas a dárselo exactamente igual que ellos lo necesitan para poder utilizarlo de una manera eficiente. Y después, otra cosa, la última que incorpora como principio, el principio es el tercer paradigma, que necesita de una teoría. O sea, esto se sabe que esto podría ser un tercer paradigma, pero no hay una teoría por falta, digamos, de base seguramente científica, en todo el espectro este del diseño, que iría muy bien, o sea, tener una teoría de cómo realmente debes proceder, ¿no? Desde el punto de vista de la aplicación de la ubicuidad. En principio hay estas pautas iniciales, como
pequeños principios de carácter general que, bueno, que puedes seguir con más o menos fiabilidad, pero que ya te dan una idea de cuál es el escenario en el cual te encuentras diseñando, ¿no? Pues muy bien, aquí acabamos esta sesión y hasta la próxima.